El problema que tenemos en la mitología de Iberia es que no hay, mientras en el Mediterráneo han ahogado todo con una mitología griega que luego los romanos calcaron. En el occidente de Europa se suprimió por una serie de motivos que, bueno, los podemos comentar si queréis, pero vamos a ir muy por encima. Aquí no hay mitología. De la mitología de Iberia, que surgió principalmente de la Biblia. Los cristianos tomaron a la Biblia como si fuese historia, y luego Flavio Josefo también añadió una serie de dinastías de reyes y que levita alrededor de 3 tipos de dinastías. La dinastía de Tubal, con su mujer Sefarad y su hijo Ibero, y varios descendientes, Tajo, yo lo estoy diciendo en el lenguaje actual, pero Tajo, Betis, en fin, la dinastía de Tubal, la dinastía de Gerión, africana, de procedencia africana, con su hijo Eritreo y con sus descendientes Gárgoris y Abis. Y interviene también Hércules como una tercera dinastía que destrona a la dinastía africana, que luego volverá, y la dinastía de Hércules da nombres como Hispalis, Sevilla, y como Hispán. Bueno, entonces ya tenemos a todo esto, hay una serie de nombres que yo no voy a entrar en detalle y que están en lo que se han llamado falsos cronicones por los enemigos de Florián de Ocampo, que lo escribió, y realmente se han suprimido. O sea, es difícil encontrar ahora mismo bibliografía sobre esto. Mientras el Mediterráneo tiene mitología, mientras en cualquier volumen de mitología mundial hay mitología de Nueva Zelanda, de los nórdicos, de todos los lados, no hay mitología de la parte occidental del Mediterráneo. Eso se ha quitado. Entonces, vamos a ver, empezamos la Biblia, y Tubal fue nieto de Noé, después del diluvio, la Torre de Babel. Tubal, con una serie de gente y sus descendientes, llegaron a Iberia y enseñaron el idioma a los habitantes, bueno, o impusieron, no enseñaron, el idioma la lengua a los habitantes de Iberia, Tubal. Y esto, bueno, pues es de los tiempos de Noé. Este es el nieto, la Torre de Babel, etcétera, y Tubal, hijo de Jafet, pues el que vino aquí y con la gente impuso una serie de cultura, etcétera. Entonces, Estrabón dice que los campos elíseos, que todo el mundo obviamente ahora están situados en Grecia, y toda la historia de los dioses están en Grecia. Estrabón dice que estaban en Iberia, y además dice que los del sur de Iberia tenían leyes de miles de años, de muchos miles de años antes que Estrabón mismo. Entonces, hay, por ejemplo, Edon Island habla de Hércules de las Islas Británicas, que aquí ha estado hablando con nosotros. En fin, la parte occidental han borrado cualquier mito que ha sido trasladado por una serie de motivos a la parte de Grecia, que no ha existido hasta hace 150 años como país, o 150 o 200 años como país, como todos sabéis. Entonces, bueno, pues tenemos a una primera documentación que nos da Pompeyo Trogo. Pompeyo Trogo era hijo de el secretario de César en la campaña de la Guerra de las Galias. Entonces estaba muy informado de Aquitania, y nos decían que el lenguaje
que había en Aquitania era muy parecido al lenguaje que se hablaba en Iberia. Eso nos decía Pompeyo Trogo. Además, escribió una historia sobre Filipo de Macedonia y en uno de los libros, el libro 44, en el último, describe muchos detalles de Iberia. Él tenía datos, porque su padre, como digo, era secretario de César de la Guerra de las Galias, y el abuelo estuvo en la campaña de Pompeyo contra el insurrecto de Roma, que mandaron aquí para apaciguar, y se pasó a los iberos, por decirlo de una manera sencilla, se pasó a los iberos Sertorio. Entonces, en la guerra de Sertorio, Pompeyo, el abuelo, estuvo con Sertorio, tenían mucha información y escribió estos libros. No ha quedado ningún libro de él. Es del siglo I a.C., y luego Marco Juniano Justino, del siglo II, en Epítome, hace un resumen de todos los libros de Pompeyo Trogo. Ahí se habla de Tubal, se habla de por ejemplo, detalles como que se hablaba el mismo lenguaje en Aquitania que al otro lado de los Pirineos, que en Iberia. Entonces, esto nos está diciendo, como ya se sabe que el aquitano era euskera antiguo, pues está diciendo que estaban hablando en euskera los iberos. Entonces, tenemos aquí a un señor importante, Evemero, que es anterior, pero que había establecido, él dijo que toda la mitología, los cristianos habían dicho que lo de la Biblia era historia, pero Evemero dijo que la mitología romana, griega, también era historia, que era una serie de gente notable que había sido divinizada, sin más. Entonces ya teníamos una historia. O sea, los mitos se habían convertido en historia. Y cuando se habla de evemerismo, es eso. Es decir, la mitología ha pasado directamente a historia. Tenemos en el siglo I, después de que Roma conquistó Israel, lo que ahora es Israel, Palestina, pues Flavio Josefo se fue a Roma, se convirtió en un servidor romano, a pesar de que fue uno de los que les hizo más resistencia, se convirtió y escribió en Antigüedades, escribió ya muy detallado la parte de Tubal y algo de la parte de Gerión. Entonces, las fuentes fundamentales de la mitología de Iberia son la Biblia y Flavio Josefo. Porque los otros la cuentan, pero no tan detallada como se encuentra en la Biblia y en Flavio Josefo, del siglo I. Entonces, bueno, él escribió Antigüedades, aquí está puesto. Yo voy a ir muy rápido porque tenemos poco tiempo. Entonces, Isidoro de Sevilla, basado también en San Agustín, Isidoro de Sevilla no era de Sevilla. Y los de Cartagena, los cartagineses, están muy enfadados porque hubo un problema. Cartagena fue capital del Imperio Romano en la época bizantina, que casi nadie lo sabe, y hubo unas luchas en Cartagena, huyó a Sevilla y entonces lo tomaron como Isidoro de Sevilla, pero él, todos sus estudios y eso, los hizo en Cartagena, y Cartagena están muy enfadados porque se llama de Sevilla y no Isidoro de Cartagena. Entonces, Isidoro de Sevilla, basado en San Agustín también y en los anteriores, pues escribió las etimologías. Ahí hace una descripción detallada de todo lo que estamos hablando, de la mitología de Iberia basada en la estirpe africana de Gerión, en la estirpe Tubal bíblica y en Hércules. Hércules interviene echando a Gerión de la península, vamos a decir, de la península, y posteriormente teniendo una serie de, como hemos dicho antes, de descendientes como Hispán y Hispales, ¿no? Y otros tantos, y fundando muchas ciudades, Sevilla, Tarazona, en La Mancha, hay muchas ciudades fundadas por Hércules en Iberia. Entonces, no es hasta el siglo XII cuando Jiménez de Rada, que fue primer ministro y obispo de Burgo de Osma, obispo de Toledo, escribió una obra muy extensa y ahí hizo una recopilación muy detallada de las tres estirpes
mitológicas o históricas, como queramos decir, que había en Iberia. Y entonces él escribió de las cosas de España, de Rebus Hispaniae. Entonces, como digo, él estuvo, Fernando III el Santo, Fernando III el Santo le dejó a él campañas militares, o sea, él fue una persona muy importante militarmente e intelectualmente también. Jiménez de Rada, no olvidéis este nombre porque es la primera descripción de linajes, historias, idiomas. Entonces, la historia, Alfonso X el Sabio escribió la historia de España, que está basada, un poco después, está basada en prácticamente la obra de Jiménez de Rada, que era la que tenía a mano, porque Alfonso X fue el sucesor de Fernando III, que conquistó Sevilla, en fin, no me voy a meter en historia. Entonces, bueno, pues esto estaba visto que el lenguaje a Iberia, según todas estas Jiménez de Rada, Alfonso X, estaba establecido de que el primer lenguaje de Iberia, pues, y que se hablaba en Vascongadas, y que llegó en Cantabria, se referían de diferentes maneras, pues era el ibero, el más antiguo. Entonces, escribió esto de España. Y luego ya tenemos a la época de los Reyes Católicos, donde tenemos en Roma a uno que se llama Giovanni Nani, de Viterbo, que se hizo nombrar a Anio Antonio de Viterbo. Este le nombró el Papa Borgia, Alejandro VI, le nombró jefe del Palacio Vaticano. Tenía acceso a toda la Biblioteca Vaticana y tenía acceso a muchísimos documentos. Entonces, este escribió unas antigüedades varias. Entonces, latín, vamos, la habéis puesto. El siglo XV. Y, bueno, pues recoge de nuevo y amplía mucho más. Amplía mucho más porque tenía acceso a más datos de la Biblioteca Vaticana que realmente yo pienso que ahora no se tendrían, no sé si tendrían, pero la gente desde luego no está estudiando esto. Entonces, Anio de Viterbo escribió todas estas crónicas de mitos o historia, de referentes a Iberia. Floriano Campo, o sea, Estrabón y todos estos daban por sentado que toda la lucha de los titanes y también Flavio Josefo, toda la lucha de titanes y toda la lucha de cíclopes y la existencia de Atlas había ocurrido en Iberia. Pero, ¿perdón? ¿Pero de qué? Es que no. Ah. No, de Atlas. De Atlas, entonces los topónimos Atlas Atlántico, de los titanes están en el oeste. Entonces, o sea, entonces llegamos a Floriano Campo. Floriano Campo fue nombrado cronista de Carlos V. Entonces, cuando entró a saco en Roma, le ofreció allí toda la historia y un pergamino, toda la historia que había escrito y un pergamino donde ponía la crónica general, era la crónica general de España, y realmente ahí estaba el escudo de las columnas de Hércules, de las hazañas de Hércules, y el non plus ultra es que el non plus ultra es el no tener miedo al más allá, y la heterodoxia realmente, que luego se ha utilizado para otra cosa, pero lo que significaba era el no tener miedo a avanzar en el pensamiento, o sea que el escudo non plus ultra y las columnas de Hércules es de Carlos V y de Floriano Campo. A Floriano Campo se dice que lo que escribió, se le llama falsos cronicones. Ahora diré por qué. Se dice falsos cronicones y se ha zanjado. Dime. ¿Qué? Vale. Entonces, posteriormente, Esteban de Garibay empezó a hacer su obra de Mondragón, empezó a hacer su obra por su cuenta,
muy influido, hizo una historia de España, muy influido por todos estos anteriores que hemos dicho. Él hizo una etimología de palabras en euskera y que fue utilizada, porque está bastante mal, yo no la he analizado, pero está bastante mal y fue utilizada por Humboldt en algún momento. Entonces, posteriormente ya vino los escritores que centraron más en el euskera, la historia de relacionar la historia de Iberia, la prehistoria de Iberia con el euskera. Entonces escribió las lenguas, un manual de lengua de España, Andrés de Poza. Baltasar de Echagüe escribió, es que no veo, no me acuerdo de memoria, pero vamos, lo vais a explicar. Baltasar de Echagüe sí le siguió, hizo una impresión del México, es un pintor, veis aquí es pintor, escribió el México sobre la lengua vascongada y contando toda esta historia de Tubal y apoyándose en toda la mitología de los anteriores. Manuel de Larramendi después, por supuesto, ya lo van a explicar, Antigüedad, Universalidad de Vascuence, y ya llegan tres, que son más del siglo XVIII, Pedro Pablo Astarloa, Antonio Moguel y Lorenzo Herbasi Panduro desde Roma, que empiezan se nació en Cuenca y escribió una obra ingente, un catálogo de las lenguas conocidas, y estos tres fueron los que influyeron decisivamente en que Humboldt universalizase el tema del vascuence como el antiguo idioma, el euskera, el antiguo idioma que se hablaba en Iberia, y implantó el vasco-iberismo, hasta que pasaron una serie de cosas. Entonces, los enemigos, ¿por qué le llaman falsos cronicones a lo de Florián de Ocampo? Tenía Carlos V muchos enemigos, obviamente. Tenía principalmente, los italianos, o sea, y Año de Viterbo, por ejemplo, de Año de Viterbo no encontráis nada. ¿Por qué? Porque Año de Viterbo lo intentó silenciar los protestantes del Príncipe de Orange de Holanda, y lo intentaron silenciar también pues los italianos, que en cuanto echaron al Papa Borgia, o sea, los italianos consideraban que el Papa Borgia estaba favoreciendo a los reyes católicos, que lo estaba favoreciendo, obviamente, y además, y los protestantes eran enemigos acérrimos del Papa Borgia y tal. Los Borgia no eran ni más ni menos malos que los anteriores ni los posteriores. Entonces, el Año de Viterbo murió, además tuvo el favor de Alejandro VI, del padre, del Papa Borgia, pero el hijo César lo envenenó. Entonces, quiero decir que lo de llamar falsos cronicones es una reacción de tapar toda esta historia de italianos, por una parte, de italianos católicos, cuando se fue el Papa de Roma, y de protestantes holandeses muy agraviados por la campaña del Duque de Alba y por todas las barbaridades que se habían hecho en Holanda. Y eso es todo. No, yo voy a estar de pie.